Hola, mi nombre es Valeria Carrasco y pues en este pedacito de podcast que me toca a mí, pues yo voy a hablar un poco de lo que yo entendí sobre pues el empirismo en esta segunda unidad. Este, para mí, bueno, pues técnicamente no para mí, el empirismo es una corriente filosófica que afirma que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Entonces esto significa que absolutamente todo lo que pensamos, creemos o sentimos pues se construye a partir de lo que percibimos con nuestros demás sentidos, todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que probamos, ¿no? Es decir, que no nacemos con las ideas de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, sino que pues las vamos formando pues con lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, John Locke aquí nos propone algo así como que nosotros nacemos con una mente en blanco, una tabla rasa, una hoja blanca. O sea, todo lo que somos mentalmente, pues, es producto de lo que hemos vivido, ¿no? Esto pues vendría implicando que, por así decirlo, un ejemplo es que dos personas con experiencias distintas son dos personas completamente diferentes. Estas dos personas distintas con experiencias distintas construyen realidades distintas. O sea, lo que para mí es lo normal, para otra persona pues no, ¿verdad? Esto del empirismo viene un poco más allá, que tiene un contexto histórico, ¿no? Pues no surgió de la nada, surgió en un momento pues donde la crisis era el conocimiento. Todas las verdades o las explicaciones que se le daban a la gente venían de la religión y ya. No había nada más que les explicara esto, ¿no? Y pues las autoridades que te daban estas mismas explicaciones era imposible que se les llevara la contraria, ¿saben? O sea, no se podía, era imposible. Pues el momento en el que llegó la revolución científica, esto todo cambió. Ahora la verdad se tenía que comprobar, porque pues en el momento donde la humanidad dejó de confiar ciegamente lo que le decía la iglesia, pues se empieza a dudar, y de ahí esa duda es el origen del pensamiento moderno. Varios filósofos pues desarrollan esta idea. Todos aportan algo distinto, pero pues todos coinciden en lo mismo, pues que la experiencia es la base del conocimiento. Algunos de ellos son Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Francis Bacon nos habla de una profundidad real. No solo habla de la experiencia, sino de cómo pensamos mal. Técnicamente él nos dice que el ser humano está lleno de prejuicios que distorsionan nuestra realidad. O sea, la manera en la que nosotros mismos pensamos en nuestra mente es lo que distorsionan cómo vemos nuestra realidad. Pues sus ídolos, de lo que más él considera que es lo peorcito, pues están las tribus en las que ellos creen sin cuestionar, la caverna, que es nuestra historia personal que nos sesga, la plaza, que es en el lenguaje que nos confunde, la manera en la que nos expresamos, pero no queríamos expresarnos así, teatro y cómo aceptamos ideas sin criticarlas. Incluso hoy en día esto es muy actual, seguimos creyendo cosas que no, sin verificarlas, solamente porque todo el mundo así lo dice. Si Manganita te dice que el color morado se llama verde y convence a todo el mundo y todos te dicen que es verde, pues le vas a creer, ¿no? Pues uno importante también pues es Thomas Hobbes, quien tiene pues esta visión más radical, que nos viene diciendo que todo lo que existe es materia en movimiento. Incluso nuestros pensamientos y emociones son procesos físicos. Esto nos lleva pues a la conclusión de que para él la idea del alma o el conocimiento espiritual es pues concreta, ¿no? Todo esto para él se reduce a lo material, a lo que se puede tangir. Entonces, pues, También David Hume nos habla de que, bueno, él llevaba el empirismo a un extremo, ¿no? Él nos decía que todo conocimiento provenía de impresiones, es decir, de experiencias directas. Pero aquí hay una diferencia, lo anoté, de hecho. Las impresiones vienen siendo experiencias vivas, el ver o sentir. Las ideas son copias de esas mismas impresiones. Por ejemplo, no puedes imaginar un color que nunca has visto, ¿saben? O sea, no vienes con esa configuración. Por ejemplo,
Hume dice que nuestra mente conecta ideas automáticamente, pero esas conexiones no siempre van a ser reales, muchas veces son costumbre. Por ejemplo, si después de relámpagos tú sabes que va a haber un trueno, crees que uno causa al otro, pero no. En realidad nada más están relacionados pues porque vienen de la misma rama. Esto pone en duda algo, pues algo pesado, pone en duda la idea de causa y efecto. Y pues realmente el método empirista hoy en día es lo que da origen al método científico. Primero observamos, lo experimentamos y después sacamos conclusiones. En sí es la base de cómo entendemos hoy en día la ciencia. Técnicamente aquí nos habla también del empirismo, que se usa principalmente la inducción. De una inducción viene la experiencia y de esa experiencia se hace una regla. Y de esa deducción tú piensas que todo va a ser igual que esa regla y qué es lo que pasa. Pues un ejemplo, si todos los días tú ves salir el sol, asumes que siempre va a salir, pero pues no es la verdad absoluta, solamente es una costumbre porque pues es lo que ves todos los días. Se podría decir que el empirismo es muy poderoso, pero tiene que tener ciertos límites. Para mí, yo considero que uno de los problemas de los que pues considero que vendrían en esa manera de pensar es que no todo se puede experimentar, no todo lo puedes sentir. Me explico, como no lo puedes tocar. El sentimiento de ver a tu crush lejos o de que te mande mensaje y esas mariposas en el estómago las sientes pero no las puedes tocar. Otra cosa es qué pasa con nuestras ideas abstractas cuando nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y son cosas que jamás nos imaginaríamos. Y otra cosa es, podemos confiar ciegamente en nuestros sentidos, o sea, lo que escuchamos es lo que escuchamos, lo que vemos es lo que vemos, porque, repito, nuestras propias vivencias cambian la perspectiva en la que escuchamos, en la que sentimos, en la que pensamos. Y pues para mi conclusión es que yo considero que el empirismo nos cambia completamente la manera en la que entendemos el conocimiento, nos obliga más que nada a cuestionar, a comprobar y a no creer sin la evidencia. Es decir, que no creer por creer y no creer nada más porque todo el mundo lo dice. Es llegar a acercarse a preguntar y encontrar una razón lógica. Pero pues esto también nos lleva a una verdad que no muchos quieren aceptar, y es que quizá probablemente nunca vamos a poder estar seguros de nada porque pues todo esto, toda la manera en la que recibimos y percibimos el planeta o nuestro alrededor es completamente diferente debido a las vivencias que cada quien tiene. Y pues para mi conclusión, de los puntos clave que yo considero es que el empirismo claramente marcó el inicio de un pensamiento científico moderno. Que conocer ya no es nada más creer, o sea, hay que creer algo, sino también es comprobarlo. Y que pues como nos dijo uno de estos filósofos, el problema no es la ignorancia, sino los prejuicios que no nos permiten ver las cosas como son, ¿saben? Y pues lo que entendí en conclusión pues es que es una corriente que afirma que todo conocimiento viene de la experiencia, rechaza ideas innatas que probablemente pues para ellos no son probables, no existen, no tienen un fundamento, y nos da origen al método científico, que pues igualmente nos plantea dudas sobre la certeza de lo que conocemos. Y pues realmente eso es todo lo que yo tengo para decir de mi parte. Este es lo que yo entendí y agradezco mucho su tiempo, profesora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle López Hernández. Vengo del grupo 13 y en este podcast les voy a hablar sobre 3 lecturas que vimos en esta segunda unidad. Más bien, les voy a explicar un poquito de lo que yo entendí o cómo lo entendí. Y pues espero pues darme a entender un poquito a mi forma de ser, pero bueno. La primera lectura fue Lecciones preliminares de filosofía de García Morente. Básicamente aquí el libro inicia, bueno, el texto inicia diciendo que la filosofía no basta con definiciones básicas, ¿sabe? En el texto pone un ejemplo de París.
que dice que París está cool y todo ese show, pero no es lo mismo ver París en fotos que ir a París. O sea, si ustedes les dieran a elegir entre ir a París o verlo en fotos, pues obviamente todos lo preferirían ir a ver, pues, en persona. Es lo mismo, la filosofía se tiene que vivir, se tiene que experimentar. ¿Cómo? Cuestionándose todo, haciéndose, pues, preguntas, pensar, ¿saben? No hay que quedarse con la filosofía, con el método, no método, con el pensamiento que todos tienen de, la filosofía es la rama de shalala. No, eso es muy básico. Para poder entender lo que es la filosofía necesitas vivir la filosofía. O sea, empezar a cuestionarte todo, empezar a preguntar el porqué de todo, ¿sabes? Siento que es siento que es la única manera en la que la gente podría entender la filosofía, pues como tal. También en otra parte del libro explica cómo la filosofía ha cambiado pues según con el tiempo. Que en la antigua Grecia, cuando se separaron, tengo entendido, las ciencias, como la ética, la química y todo eso, que pues en esas estaba la filosofía, explicaba en el libro de cómo las separaron y cómo fueron definiendo cada uno pues lo que era, de lo que trataba. Bueno, algo así. Luego el segundo texto que vimos fue, la verdad no lo sé pronunciar bien, no sé si lo estoy pronunciando bien, es de Luz sobre Kant, que básicamente, este sí estuvo muy complejo. Yo batallé un poquito para entenderle, la verdad no sé si lo voy a explicar bien, pero trata sobre la razón y cómo funciona. A mí lo que me llamó mucho la atención del texto, del libro, fue que la razón que nosotros tenemos se guía mucho por nuestros conocimientos, por lo que hemos vivido, por nuestras experiencias. Y que básicamente nuestras experiencias se basan mucho en cómo vemos el mundo. Cómo vemos el mundo se basa mucho en nuestras experiencias. Perdón, me confundí. Básicamente, si has vivido cosas malas, pues sí, cosas malas, no sé, te han secuestrado, te han robado, un montón de cosas malas, te han tratado mal siempre, tu forma de ver el mundo siempre va a ser negativa. Más si nosotros vivimos cosas buenas, el mundo lo vamos a ver, precioso. De hecho, en esa clase nuestra profesora nos dio un cuento sobre la mosca y la abeja. Me dio mucho interés, la verdad, me encantó ese ejemplo porque creo que es una forma muy sencilla de explicarlo. Básicamente fue que una mosca y una abeja se encontraron. La abeja le preguntó a la mosca que cómo le había ido su día. Y pues la mosca le dice, no, pues lleno de mierda, está asqueroso, he visto esto, puras cosas feas. Y la mosca le pregunta a la abeja, ¿cómo ha ido el tuyo? La abeja pues dice, lleno de miel, flores, cosas bonitas. ¿Por qué? Porque según nuestras experiencias es como vemos al mundo. Al menos es la parte en la que más me centré, en la que más me llamó